Bueno, quiero comenzar con una pregunta. Y es la siguiente: ¿ha tenido usted alguna vez esos días que comienzan mal y que a medida que va pasando, va transcurriendo el día, se va poniendo peor? Bueno, a veces uno piensa que es el resultado de estar haciendo algo malo y que entonces viene la disciplina, el castigo de Dios. Pero no necesariamente. Puede suceder todo lo contrario. Puede suceder que usted ha entendido lo que Dios quiere que usted haga, porque Él se ha encargado de comunicárselo con toda claridad y usted decide obedecer. Y cuando toma ese camino de la obediencia, aún así, puede que tenga días que van de mal en peor. Porque aunque ya dije, cuando Dios está en un asunto, todas las cosas fluyen, no significa que necesariamente sean fáciles. Porque parte de ese proceso por el que Dios nos hace pasar es tener esos días malos, esos días de mal en peor. Si usted está aquí y se identifica con estas palabras, quiero decirle que no está solo. La Biblia nos habla de un hombre que tuvo uno de esos días. Y en eso vamos a reflexionar. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta mañana. Gracias porque en ella encontramos tus verdades y es un espejo en el cual podemos mirarnos, Señor. Ahora te pedimos que tú nos ayudes a poner tu palabra, que lo podamos hacer en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el hombre del que estoy hablando, que tuvo un día de mal en peor, es Moisés, ¿verdad? Este hombre que Dios le llamó a una misión muy especial, que era el convertirse en el instrumento que Dios iba a usar para sacar a su pueblo de la esclavitud en la que había estado en Egipto. Él era el instrumento. Cuando Dios lo llamó, se resistió. Ustedes recuerdan, comenzó a usar diferentes excusas y Dios fue confrontando cada una de ellas y demostrándole lo ineficaz de esas excusas, hasta que llegó un punto en que Moisés dijo: entiendo, Señor, voy a hacer tu voluntad. El hecho de que Moisés haya sido usado por Dios de una manera tan poderosa a veces nos lleva a olvidar que Moisés no era un superhéroe, era un hombre, y aunque fue obediente, experimentó una vida similar a todo ser humano. Moisés fue un hombre sujeto a los mismos impulsos y presiones a los que nosotros estamos sujetos. Fue un hombre que experimentó los mismos altibajos y las mismas fluctuaciones que son comunes a toda la humanidad. Moisés dejaba la cama cada mañana y se ponía sus sandalias una a la vez, tal como lo hacemos nosotros. No usamos sandalias, pero como Moisés nos levantamos cada mañana y nos ponemos un zapato y después otro. O sea, Moisés era un ser humano como nosotros, un hombre que tuvo sus debilidades. Y en este mensaje vamos a observar uno de esos días que tuvo Moisés, que probablemente haya querido borrar de su memoria. Sin embargo, eso no significó en ningún momento que Dios no estuviera allí y que Dios no estuviera llevando adelante su plan. Si usted está aquí, repito, y está teniendo esos tiempos difíciles en que sus días van de mal en peor, le invito a que preste especial atención a este mensaje, donde Dios nos va a revelar algunas verdades que son importantes para seguir adelante. No podemos vencernos, no podemos quedarnos en el camino. Las cosas comienzan a ponerse mejor, aunque a nosotros no nos parezca. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, todo comenzó con un mal día en Egipto. Todo comenzó cuando el rey concede entonces una audiencia a Moisés y a su hermano. Ellos llegan ante Faraón y llegan con estas palabras, verso 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia, Éxodo capítulo 5, verso 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Bueno, en ese momento
Los dos acababan de terminar una reunión, ¿recuerdan? Con el pueblo de Israel. Y este había ratificado sus planes. Ellos estaban vigorizados, fortalecidos por esta maravillosa experiencia con los líderes israelitas. Moisés y Aarón entonces con esa energía siguen obedeciendo y van ahora ante Faraón. Si usted leyó, se dará cuenta que era un encargo claro, directo. Aquí ellos no le están haciendo una petición a Faraón. Era una orden de parte de Dios. Ahora recuerden quiénes son los que están hablando, especialmente Moisés, que había estado en Egipto. Era uno de los más buscados allí. ¿Y a quién le está hablando? A Faraón. Recuerden que Faraón era considerado como un dios en Egipto. Era adorado. Lo que este hombre decía era ley. No había oportunidad para apelaciones. Y créanme, con él no se podía jugar. No era un hombre con el que uno podía meterse porque te podía costar literalmente la cabeza. Moisés y Aarón llegaron allí y comunicaron las palabras de parte de Dios. ¿Cómo reaccionó este hombre? Verso 2. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Aquí yo veo arrogancia. Arrogancia. Este fue el comienzo de un mal día. ¿Entiendan algo? Moisés está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Moisés está andando en el camino a la obediencia. Sin embargo, no por eso las cosas le estaban saliendo fácil. Tenemos que entender que aunque nos parezcan que las cosas van de mal en peor, nuestro Dios sigue teniendo el control. Y repito, desde el punto de vista humano fue el comienzo de un mal día. Pero a partir de aquí, las cosas se pondrían peor. Aquí Moisés aguanta el golpe, regresa al cuadrilátero para el segundo asalto. Verso 3. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Bueno, esto era lo que Dios le había dicho a Moisés que dijera. Así lo dijo. Si usted va al capítulo 3, Éxodo capítulo 3, verso 18, allí podemos leer la orden. Dice: y oirán tu voz, que irás tú y los hijos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Aquí está Moisés, el hombre de Dios, con el mensaje de Dios, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, argumentando ante Faraón. Sin embargo, este señor seguía diciendo que no. Verso 4 hasta el 6. Entonces el rey de Egipto le dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras casas, a vuestras tareas. Capítulo 5 de eso, estoy leyendo. Verso 4, verso 5. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: los cuadrilleros egipcios eran los responsables de la supervisión del trabajo. Los capataces, ¿quiénes eran? Bueno, los capataces eran los hebreos renegados, sacados allí de los esclavos para servir como una especie de líderes sobre su propio pueblo. Faraón llamó a ambos grupos, a los cuadrilleros y a los capataces, los llamó a su presencia, y la noticia que les traía no era para nada buena. Verso 7. De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora,
vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Verso 8, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Tremendo. Usted estará de acuerdo conmigo en que las cosas se estaban poniendo peor, ¿verdad? Pero observen el verso 6 que ya leímos. En el verso 6 hay una frase, unas palabritas que quiero que observen. Dice, aquel mismo día. Quiero explicar que estos acontecimientos se estaban produciendo dentro de las mismas 24 horas. No pasa mucho tiempo para que las cosas a veces se empeoren. Como dije, nos levantamos, las cosas comienzan a salir mal y en un periodo de 24 horas se ponen peor. Ahora todavía no ha terminado la cosa, ¿verdad? Faraón no estaba acabado. Verso 9, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan palabras mentirosas. La Biblia dice que los hebreos estaban gimiendo por el cruel trabajo. A pesar de la situación tan difícil que tenían, se iba a poner peor. Verso 10, y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Y los cuadrilleros lo apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. O sea, la tarea que tenían ahora no era difícil, era una tarea imposible, ¿verdad? Ya no era una situación difícil, sino imposible. Así que los capataces fueron azotados sin misericordia, verso 14. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Hermanos, deténganse en lo que estoy explicando. Miren cómo tenemos un periodo de 24 horas donde las cosas están difíciles y se van poniendo peor. La pregunta es, ¿estaba Dios al tanto de lo que estaba ocurriendo? Es más, ¿no era esto parte del propósito de Dios? Sí. ¿Estaba Moisés en obediencia? Sí. Aún así, las cosas se pusieron difíciles. Miren, esto es un espejo para que nos miremos, porque yo creo que usted, como yo, ha tenido momentos así, ¿verdad? Ni aún los capataces podían creer que las circunstancias hubieran cambiado tan rápido, y entonces deciden estos hombres ir a Faraón a presentar su caso. Verso 15, y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tu siervo? Verso 16, no se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, hagan ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Estos hombres totalmente perplejos, no tenían idea de por qué estaban siendo privados de la paja. Entonces Faraón les lanza la respuesta a sus aturdidos rostros. Lean conmigo lo que viene después, versos 17 y 18. Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decid, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora hay trabajar, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Un momento duro. Los capataces entonces comprendieron lo que estaba ocurriendo. Les vino un nombre, Moisés, Aarón. Es por algo que ellos han hecho. Es por algo que sucedió cuando fueron a ver a Faraón. Estos hombres estaban, hermanos,
ancianos enfermos de miedo y además estaban hirviendo de rabia. Verso 19, entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Un mal día que se puso peor. Moisés no podía creerlo. Y estoy seguro que se habría preguntado: ¿qué salió mal? Había creído al pie de la letra lo que Dios le había dicho. Había obedecido, fue a Faraón, se enfrentó a él, le dijo lo que Dios le había dicho, repitió palabra por palabra lo que Dios le dijo que dijera. Dijo lo correcto, en el momento correcto, de la manera correcta, y él mismo ahora se quedaba perplejo, porque encontró al pueblo maldiciendo, porque estaban viviendo en duras circunstancias, las calamidades aumentaron, y ahora no entendían. Ahora, preste especial atención, hermano, porque aquí hay un poderoso mensaje de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Aunque estamos analizando historias antiguas, tienen una extraordinaria vigencia para nosotros, porque es luz que Dios trae al presente. Porque como ellos hemos tenido días así, como ellos nos hemos preguntado, como ellos hemos atravesado dudas y hemos dicho: Señor, si estoy haciendo lo que me dijiste, se suponía que las cosas no salieran de esta manera. ¿Qué hace Moisés? Verso 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Observen la palabra ¿por qué? Ahí está la pregunta. ¿Por qué? Pero no termina. ¿Para qué me enviaste? O sea, Moisés va a Dios, quien lo había llamado, quien lo había comisionado, y derrama su corazón delante de él. Y va a Dios con absoluta sinceridad, con dos preguntas que son las mismas que nosotros nos hacemos cuando estamos viviendo bajo una presión insoportable. Sea honesto, usted tiene preguntas. Yo las tengo. Muchas veces llegan en un mal momento, porque no entendemos lo que nos está ocurriendo, y vamos a Dios y hacemos las mismas preguntas de Moisés: ¿por qué? ¿Y para qué? Le voy a decir algo: no tenga miedo de ir a Dios a preguntarle. Lo mejor que podemos hacer con nuestras preguntas es ir a Él. Ahora, Él no tiene la obligación de responder, pero todo es cuestión de su gracia. Él es el que conoce lo que está ocurriendo, siempre lo sabe. ¿Por qué y para qué? Como uno que ha dicho esas palabras muchas veces, la he dicho, me las he hecho y se las he hecho a Dios muchas veces. Y cada vez que yo leo esta historia me siento estimulado, alentado por la manera como Dios le responde a Moisés. Vaya al capítulo 6, verso 1. Miren lo que dice allí la palabra. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Dígame, ¿no es esto maravilloso? En vez de criticar a Moisés por preguntar por qué, en vez de decirle: Moisés, ¿cómo que por qué? Debería darte vergüenza. Dios no le dice eso. Le dice: espera, hijo, Faraón piensa que es un Dios, pero solo hay un Dios verdadero, y él lo va a saber muy pronto. Quizás por un breve tiempo te parecerá a ti que es Él el que manda, pero no te engañes, Moisés. Yo soy el Señor, y Faraón delante de mí no es absolutamente nadie. Leamos el verso 2. Habló Jehová Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová.
Y él llevó esa palabra de aliento a los israelitas, pero no tuvo éxito. Verso 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. O sea, el pueblo quería colgar al predicador, ¿verdad? No, imagínense, cuando las circunstancias son adversas, ¿cómo se me va a parecer ahora este tipo y a decirme a mí que Dios dice tal cosa? Yo creo que Dios se olvidó de nosotros. Eso era lo que estaba pensando el pueblo. Aquí vean, el verso 9 ofrece dos razones por las que no escucharon a Moisés. Primero, se negaban a escuchar porque a causa de la congoja de espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban irritados, impacientes, llenos de resentimiento. Y cuando usted está enfurecido, cuando usted está molesto, no acepta el mensaje y mucho menos el mensajero. Segundo, el versículo nos dice que ellos no le escucharon por la dura servidumbre. Y el responsable para ellos era Moisés. Entonces no querían saber nada de él. Mi pregunta es, ¿qué solemos hacer cuando los días nos van de mal en peor? ¿Qué hacemos? Creo que cada uno hace algo diferente, ¿verdad? Pero solo hay una forma correcta de manejar la situación que nos ocurre. A veces es lo último que hacemos y es lo primero que debíamos haber hecho. Esperamos a cansarnos y caer rendido para entonces hacer lo que hizo Moisés. Moisés se volvió al Señor. Pudo haberse desanimado. Estoy seguro que se pudo haber sentido profundamente mal. Pudo tener sentimientos de frustración, soledad. Pero él se volvía una y otra vez al Señor. Verso 12. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Preste atención. Somos seres humanos, nos necesitamos unos a otros, pero a quien primero debemos ir es al Señor. Aprendamos a tener una intimidad con Él lo suficiente como para desnudar nuestra alma, porque Él sabe todo acerca de nosotros. Compartamos nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestros temores. No tenga miedo de ir a Dios, Él tiene todas las respuestas. Y aunque decida en momentos no darlas, podemos confiar en Él. Él fue a Dios. Yo creo que cuando Él le dice estas palabras a Dios en el verso 12, Moisés había llegado a tocar fondo. Yo creo que su estómago, o sea, Moisés se sentía tan bajo como el estómago de una babosa. Bien abajo. ¿Y ahora qué iba a hacer? El mensaje era una repetición del anterior. Verso 11. Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Antes que sigamos adelante, escuche esto que le voy a decir. Grábelo en su mente. Trate de no olvidarlo. De la misma manera que trata de mantener el número de su cuenta bancaria o el número de la tarjeta. Memorice esto. El mejor sistema para que el Señor Dios haga su obra más ideal es cuando las cosas son absolutamente imposibles y cuando nos sentimos totalmente descalificados para manejarla. ¿Escuchó? El mejor sistema para que el Señor Dios siga o haga su obra más ideal es cuando las cosas son absolutamente imposibles y nos sentimos totalmente descalificados para manejarla. Esa es la circunstancia favorita de nuestro Dios. Esas son las condiciones ideales de Dios para actuar. Dios nos lleva una y otra vez al fin de nuestras posibilidades, al límite de nuestras posibilidades. Y entonces Él prueba que es fiel. Esa ha sido la historia de mi vida. Esa ha sido tal vez su propia historia. Es la historia de muchas personas en la Biblia. No mucho tiempo después
de que tuviera Moisés ese día tan difícil en Egipto, se vería acorralado en las márgenes del Mar Rojo, con los carros de Faraón retumbando hacia él a lo lejos, y entonces Moisés estaría diciendo estas palabras. Éxodo capítulo 14, verso 23, y siguiéndolos, Éxodo 14, verso 13, disculpen, Éxodo 14, 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Fíjense lo que dijo: no teman, estén firmes y vean. Amados hermanos, nosotros a veces perdemos la oportunidad de ver al Señor cuando se manifiesta de una manera poderosa y milagrosa. ¿Por qué? Porque en lugar de estar realmente firmes y observar cómo Dios lleva a cabo nuestra liberación, intentamos buscar alternativas carnales, y los atajos nunca nos llevan a un buen lugar. El enemigo de nuestras almas escoge el día malo para atacarnos con toda intensidad y furia. Y en ese día malo vienen sus voces y sus mensajeros. Por ejemplo, usted se levantó en la mañana y de pronto tuvo algunas discusiones con su pareja. Al parecer se le estaba pronosticando un día gris. Las cosas no empezaron bien, tuvo una discusión con su esposo, con su esposa. Cuando regresó del trabajo la cosa se puso peor, y de pronto comenzaron estos pensamientos a acosarlo. ¿Y qué necesidad tienes de eso? ¿Qué se cree ese tipo? ¿O qué se cree él? ¿O qué se cree ella? Tú no tienes por qué aguantarlo. No, que coja su camino. Imagínense ahora el esposo que le dice a la esposa: estaré aquí a las 7 para participar de la cena. Cuando le dice eso es porque ya llevaba varias semanas sin llegar a esa hora por cuestiones de trabajo. Siempre llegaba tarde y se lo dijo. Ya la mujer estaba cansada y una vez más no cumplió su promesa. Vienen los pensamientos: ¿por qué? ¿Te vas a creer que es verdad que estaba trabajando? A lo mejor tiene otra. ¿Por qué tienes que aguantar eso? Recoge tus maletas. Este matrimonio no vale la pena. De pronto le llama a su jefe, después de haber llevado varios meses en su trabajo. Lo cita en su oficina y le dice: tengo una noticia que darle. Las próximas semanas vamos a concluir el contrato que tenemos. Vamos a dejar de usarle. Le estoy comunicando esto para que empiece a buscar otro trabajo. Imagínense, usted acaba de comprar una casa y la esposa está locamente enamorada por la casa, porque era la casa de sus sueños y ahora se ha vuelto la pesadilla de sus sueños, porque no gana suficiente dinero y usted está ayudándole a pagar los biles, y de pronto lo echan del trabajo. Y para más, la esposa le dice: me van a reducir las horas. Y de pronto vienen los pensamientos: ¿sabes lo que necesitas ahora? Una inyección de coraje líquido. Esta noche ve y compra la botella que estuviste mirando. Ahora es la oportunidad y vas a recibir el coraje que necesitas. O tal vez no te acuerdas, vienen estos pensamientos, no te acuerdas, tus amigos te estuvieron hablando de este website en internet donde ponen películas pornográficas. ¿Qué te parece si miras algunas para que te relajes y te desconecte? Tu vida merece una pausa. Sigo mencionando ejemplos. Estás en una escuela, por cierto, en una edad difícil y con compañeros bien difíciles, y de pronto te das cuenta que no puedes manejarlos porque constantemente se están burlando de ti, te están tratando como basura. Y de pronto vienen estos pensamientos: bueno, si me están tratando como basura, ¿por qué no me comporto como una basura?
Quizás no sea malo que pruebe algunas drogas. A lo mejor eso me hace más popular. Miren, esta lista que les he contado de manera imaginaria podría extenderse mucho más. Y creo que todos nos identificamos con casos como estos, porque de alguna manera u otra hay momentos en nuestra vida en que somos asaltados por los malos pensamientos. Y esos malos pensamientos nos llegan en días malos. Y en ese momento de debilidad oímos la voz del tentador y tomamos las cosas en nuestras propias manos en vez de permanecer en el plan del Señor y esperar que Él actúe. Pero hermano, después que salimos del camino y tomamos un callejón, tomamos un atajo, esa ruta de escape temporal siempre es mala y se paga muy, muy caro. La vida desciende de lo malo a lo peor. Ahora, síganme y observen la respuesta que le da el Señor a Moisés. Le dice quién era él y lo que iba a hacer. Inmediatamente desde las alturas Dios repitió el mensaje que le había dado en la zarza ardiente. ¿Se acuerdan? Le dijo, yo soy. En 5 momentos diferentes se lo dijo en Éxodo capítulo 6. Yo soy Jehová, verso 2. Yo soy Jehová, verso 6. Yo soy Jehová, verso 7. Yo Jehová, verso 8. Yo soy Jehová, verso 29. Una y otra vez Dios acentúa este importante mensaje a Moisés y le dice, mira Moisés, ¿sabes lo que te ocurre? Que tus ojos están puestos en el lugar equivocado. Pon tus ojos en mí. Moisés, recuerda quién yo soy. ¿Entienden? Y hasta que no pongamos nuestros ojos en el Señor, no vamos a ser capaces, hermanos, de enfrentar esos días que van de mal en peor. La palabra dice en Hebreos, en el capítulo 3, verso 1, síganme en estas palabras, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. En otras palabras, pongan los ojos en el Señor. En Hebreos capítulo 12, verso 2, dice también la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponga sus ojos en el Señor. Hágalo diariamente. Hágalo continuamente. Cuando su programa de actividades esté demasiado cargado y lo esté presionando, ponga sus ojos en el Señor. Cuando su esperanza sea poca, cuando la gente lo ha decepcionado, cuando los acontecimientos van en su contra, cuando sus sueños se han desvanecido, cuando las puertas se les han cerrado, cuando el pronóstico médico le parece desalentador, cuando tenga el corazón destrozado, mire al Señor. Esa es la idea, ese es el mensaje. Pon los ojos en Él. Él es Jehová, el eterno yo soy, el soberano del universo. Él no puede hacer nada injusto porque es en contra de su naturaleza. Dios jamás pierde el control sobre las cosas. Él es siempre fiel, es inmutable, o sea, no cambia. Es todopoderoso, es omnisciente, Él es compasivo, Él es misericordioso, Él es sabio, Él es amoroso, es confiable. Él sabe cómo encaja todo, hermanos. Incluso esos momentos en los cuales no podemos imaginar cómo podría jamás completarse el rompecabezas. Él sabe cómo armar todo
si yo le pregunto, ¿usted conoce todas estas cosas de Dios? Probablemente me diga que sí. Pero hay una segunda pregunta. ¿Las cree? ¿Las cree? Después que el Señor le dijo a Moisés, yo soy 5 veces, Él le dijo, yo haré algo. Y se lo dijo 8 veces. Por ejemplo, en el verso 1 le dijo, ahora verás lo que yo haré. Verso 6, yo os libraré. Verso 6, yo os sacaré. Verso 6, yo os redimiré. Verso 7, os tomaré. Verso 7, os saqué. Yo os meteré en el verso 8. Yo os daré en el verso 8. Inmediatamente después de que Dios le comunicó a Moisés lo que él haría, le dijo, tú tienes que creerlo. Te ordeno que hagas esto. Allí en el verso 13 dice que Dios le dijo quién era. Y ahora le dice lo que él va a hacer. Verso 13, entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Moisés, esto va a ocurrir. Yo lo dije. Tienes que creerlo. Hermano, muchas veces conocemos el plan de Dios. No es cuestión de ignorancia. Lo conocemos con claridad, pero nos falta la fe para creerlo, para ponerlo en práctica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a creer lo que el Señor nos ha dicho? Déjenme decirle que esta decisión muchas veces la tomamos en fracciones de segundo. Pero ¿saben qué? En esas fracciones de segundo es en las que o se gana o se pierde la batalla. Y quiero terminar dejándole 3 principios finales que están muy unidos. Son como eslabones de una maravillosa cadena. Y tienen mucho que ver con esta historia en la que hemos estado meditando. Primero, cuando las circunstancias que se vuelven en contra de nosotros, las circunstancias que se vuelven contra nosotros, nos llevan a la dependencia. Cuando todo está de maravilla, nos comenzamos a dar ciertas indulgencias, ¿verdad? Solemos desconectarnos de Dios. Bueno, las cosas están saliendo bien, usted ve que hay cristianos que se desaparecen. Y si aparecen, es ahí como un aguacero de pronto. Se escampa y vuelven a desaparecer. Las cosas están bien. Hay dinero en el banco, salud, todo está de maravilla, tengo un buen trabajo. Ahora, cuando las cosas comienzan a complicarse, uno depende de Dios más. Tenemos que entender que en medio de todo lo que nos ocurre, hay algo bueno siempre, y es depender de Dios. Cuando se encuentra en una situación que trastorna de repente su vida, entonces le lleva a depender de Dios. Segundo, cuando las circunstancias que nos llevan a la dependencia ocurren, entonces aprendemos paciencia. ¿Verdad que sí? Esa palabrita que comienza con P, y que tampoco tenemos. Tampoco. Pero ¿cuánta falta nos hace? Cuando el primer principio ocurre, cuando aprendemos dependencia, entonces aprendemos a ser pacientes, porque reconocemos, esto yo no tengo control de ello. Tengo que depender de Dios. Y si tengo que depender de Dios, tengo que aprender a ser paciente, porque Dios muchas veces trabaja a largo plazo. Nosotros queremos que las cosas sean hoy y ahora. Pero el Señor nos dice, no, tienes que esperar. Y cuando, hermanos, las circunstancias nos enseñan a ser pacientes, entonces nos hacemos más sabios. La sabiduría llega a ser la diadema de oro de nuestras circunstancias adversas, porque aprendemos a depender de Dios, aprendemos a tener paciencia, y en tercero, aprendemos a ser sabios, reconociendo que Él tiene un plan. La promesa de Moisés
o de Dios a Moisés es la misma para ti y para mí. Porque yo soy el que soy, haré lo que es mejor para ti. Quiero leer esto último y quiero que usted se lo lleve para su casa también y lo recuerde una y otra vez, porque sé que ahora que está en la comodidad de este lugar, donde no hay circunstancias adversas, puede guardarlo bien, pero mañana cuando salga a comenzar la semana de trabajo, de estudio, puede que se le olvide. Escuche esto: no hay un día en este lado de la eternidad, no importa lo oscuro que sea, lo difícil que se muestre, no hay un día de este lado de la eternidad, sin importar lo oscuro que sea, que no pueda ser mejorado si nos aferramos a ese tranquilizador pensamiento. Y es la promesa que Dios le dio a Moisés: yo soy el que soy y haré lo que es mejor para ti. Dios nos creó con una voluntad, y la voluntad implica que tenemos que tener decisiones. Pero les voy a contar algo de mi experiencia. A veces sucede que no tengo en ciertos momentos no he tenido el valor, el carácter que quizás necesito para tomar una decisión. Pero Dios ha sido tan misericordioso que ha mirado mi corazón, y por esa misericordia y esa gracia, aún así, Él ha allanado el camino, ha quitado el obstáculo, porque Dios siempre hace lo que es mejor para nosotros. ¿Lo creemos? Tal vez usted llegó aquí y no se trata de un día, sino de una semana que ha tenido terrible. Hay una solución. No piense que Dios se regocija en verlo sufrir. Usted está pasando por una escuela que Dios le está haciendo pasar, porque quiere que salga mejor. ¿Estás dispuesto a confiar tu situación, tu vida, en sus manos poderosas? Hace muchos años estaba en una situación desesperada y recuerdo que estaba en una escuela militar y pedí la ayuda de un pastor y él vino a verme. Recuerdo aquella tarde de domingo en que nos sentamos en el portal de una casa de mi tía. Yo estaba vestido de militar y allí estaba el pastor. Y yo le decía: pastor, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Ya yo no puedo más con esto que estoy viviendo. El lugar donde estoy es un infierno. Si Dios existe, ¿por qué me pasa esto? ¿Usted no cree que pueda ayudarme? Y él me dijo estas palabras: Miguel, yo humanamente no puedo hacer nada por ti, pero sí hay alguien que puede ayudarte, y es Dios. Él tiene un plan con tu vida y Él quiere cambiar tu vida. Puedes probar la fidelidad de Dios. Y ahí terminé de hablar con Él y pude probar que Dios es fiel. Se me habían agotado las opciones, no sabía a quién ir y fui a Dios. Y con 16 años Él cambió mi vida. Hasta el día de hoy estoy en pie por su gracia. Mi pregunta para ti es: ¿quieres dejar que Dios cambie tu vida? ¿O vas a seguir viviendo separado de Él? Dios hizo lo máximo y fue ofrecer a su Hijo en la cruz, pagando el precio por tus pecados. Tú tienes que recibirlo, tienes que creer en Él, arrepentirte y creer en tu corazón que Jesús es el Salvador, es tu Salvador. ¿Quieres recibirlo? Si tú estás aquí en esta hora y no has hecho esa decisión aún, yo te quiero suplicar en el nombre de Dios que vengas a Cristo ahora. Ríndete al Señor Jesucristo. ¿Quieres levantar allí tu mano? No tienes ni idea de cómo Dios te puede usar. ¿Quieres tú venir al Señor ahora? Si aún no lo has hecho, Él te está esperando. Ven a Cristo. ¿Alguien quiere levantar allí su mano? ¿Alguno de los amigos o amigas que todavía no lo ha hecho? Tal vez estás aquí y no quieres hacerlo por alguna razón. Yo quiero hablarte con el corazón. No dejes pasar esta oportunidad. Habla con Dios y pídele perdón por tus pecados.
y acepta a Jesús en tu corazón. Y para ti, si este ha sido un día cargado, una semana cargada, o un mes cargado, o varios meses, o para ti que ya casi has olvidado lo que es vivir una vida tranquila, Dios no está ausente. Él está presente. Y como dije, es fiel. Que el Señor lo bendiga.